Lucas capítulo 19, versículo 11. Y en esta porción de la escritura hay una inscripción en letra negra. Y en mi Biblia dice: parábola de las 10 minas. Y en el verso 11 dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Vayamos al verso 12 para leer lo correspondiente a esta parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Leamos ahora el versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Y les voy a pedir que pongamos mucha atención a la Sagrada Escritura. Una vez más, acuérdese de esto, de tomar en cuenta que estamos en un lugar que, aunque es un edificio como los miles de edificios que hay en esta ciudad, este edificio ha sido dedicado para la adoración a Dios. Y aquí quiero hacerle una aclaración. Le mencioné la palabra adoración, y esta palabra adoración se ha tomado en cuenta como si fuera una especie de oración o algo que se hace para Dios en ciertas ocasiones. Y en realidad, ya en unos días más les voy a compartir ese tema, que es el tema de Juan capítulo 4. ¿Se recuerdan ustedes de la plática entre el Señor y la mujer samaritana? Cómo el Señor le dice a la mujer samaritana que con su llegada, que con su sacrificio y su resurrección, había llegado el momento cuando el ser humano pudiera adorarle en espíritu y verdad. Y eso se ha tomado como si la adoración fuera una especie de oración o un acto que en ciertas oportunidades se hace hacia Dios. Y grábese esto: hablar de adoración no es hablar de un acto como una oración a cierta hora o en ciertos días, o un ayuno, cosas por el estilo. Al leer o escuchar la palabra adoración, la realidad es la forma en cómo el hombre y la mujer le sirven a Dios. Ahí lo vamos a dejar para luego poder compartirles este tema. Lo que les estaba diciendo hace un momento, que siempre estemos conscientes que estamos aquí en un edificio que aparentemente es igual que todos los demás, y podríamos decir que literalmente, que externamente es igual, pero la diferencia la hace la dedicación o el uso para el cual lo estamos utilizando nosotros. Y esto es para la adoración. Ahora sí le pongo la otra parte: o el servicio a Dios. La adoración o el lugar donde nosotros
servimos a Dios de esta manera. Es decir, venimos a cantarle al Señor, venimos a escuchar la palabra de Dios, la predicación, o venimos a orar. Saliendo de aquí nosotros tenemos que seguir en adoración a Dios, porque le digo, hablar de adoración en sí es la forma en que el ser humano le debe servir a Dios. Se ha confundido esa palabra, se ha usado mal, porque de pronto, y no los culpo, pero de pronto usted va a escuchar que los cantantes cristianos se han adjudicado esta palabra. Y de pronto ellos dicen, somos los adoradores, ¿verdad? Entonces se ha tomado como algo que se hace especialmente en cierta oportunidad o para ciertas personas nada más. Pero una vez más le digo, la palabra adoración quiere decir la forma de servir a Dios en todo momento y en todo lugar. Amén, hermanos. Entonces les voy a terminar lo que quería decirles. Que cuando nosotros vengamos a este lugar, estemos conscientes de que este lugar ha sido dedicado a Dios. Lo hemos dedicado a Dios. Y por lo tanto, debemos estar conscientes que Dios es real, que Dios existe. Y si Dios es real y Dios existe, nosotros debemos estar conscientes que el Dios a quien nosotros servimos es el único y verdadero Dios. Por supuesto, cada quien que sirve a un Dios dice lo mismo. Un día de esto les voy a dar un estudio de por qué nosotros tenemos la seguridad que estamos adorando al verdadero Dios. Pero ese será otro tema. Así es que lo que quería decirles es que ya que estamos aquí, que estamos en un lugar que le conocemos como la casa de Dios, que estamos en este lugar conscientes de que el Dios a quien nosotros servimos es el único Dios y que es el Dios todopoderoso, entonces algo tiene que suceder acá. Algo tiene que suceder acá. Y una vez más, que no nos engañe el diablo y que no nos engañemos nosotros. Me refiero a los que empecemos abriendo un servicio. Que no nos engañemos, que porque no vemos personas, no nos olvidemos que Cristo dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y lo que tenemos que hacer acá es glorificar a aquel que nos libertó, aquel que dio su vida por nosotros, y lo demás sale sobrando. Si alguien no vino por alguna razón, si alguien no vino porque no quiso, es asunto suyo, pero usted y yo estamos aquí y vamos a darle al Señor lo que Él merece en esta noche. Y vamos a creer y vamos a confiar que Él está aquí en medio nuestro. Y si el Dios Todopoderoso está en medio nuestro, algo grande puede suceder a partir de este momento. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Pongamos mucha atención. Miren lo que dice aquí. Les voy a leer el versículo 12, donde dice, un hombre noble, quiere decir un hombre importante, como hay condes, como hay reyes, como hay príncipes, un hombre noble, un hombre de la nobleza, un hombre de la realeza. Un hombre noble se fue a un país lejano. Aquí estamos hablando de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Fíjense bien.
Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Está hablando de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que estuvo entre nosotros hace más de 2000 años, entre nosotros. Y yo quisiera que pudiéramos descubrir a ese hombre noble, a ese príncipe celestial en la Biblia. Y allá en Daniel capítulo 7, versículo 13, encontramos, es más, vayamos primeramente a Hechos capítulo 1, versículo 10, a ver qué dice la palabra de Dios, porque vamos a ver la partida, vamos a ver la salida de ese hombre noble, de ese príncipe, porque aquí dice Lucas 19:12, un hombre noble se fue a un país lejano. Eso vamos a tomar en cuenta en estos momentos. Un hombre noble se fue lejos a un país lejano. Dijimos, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 10. Dice, y habiendo dicho estas cosas, o sea, nuestro Señor estaba hablando con sus 12 discípulos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, estando mirándolo ellos, fue alzado, quiere decir, comenzó a elevarse, comenzó a ir alzándose, a irse levantando, y le recibió una nube, o sea, el Señor se comenzó a elevar, su cuerpo se comenzó a elevar hasta que lo envolvió una nube y ya no le pudieron ver, porque dice, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Me va siguiendo, hermana? ¿Cree usted a la palabra de Dios? ¿Y se da cuenta de lo que está pasando ahí? Fíjese bien. Cuando nosotros leamos la Biblia, hagamos de cuenta que estamos viviendo aquel momento. Hagamos de cuenta que está el Señor a unos 5 metros de nosotros y que ahí están los 12 discípulos, que lo estamos mirando, estamos observando lo que está sucediendo. El Señor reúne a todos sus discípulos y se despide de ellos, o sea, está hablando con ellos, es la última plática que tuvieron. Estando hablando con ellos, el Señor comienza a elevarse, su cuerpo comienza a levantarse del piso. Eso es lo que yo quiero que usted vea, porque si nosotros logramos ver todo eso, de pronto nos vamos a encontrar en medio de una tremenda bendición de parte de Dios. Si no, lo vamos a leer como el periódico La Opinión de aquí de Los Ángeles, y no vamos a ver nada, y no vamos a experimentar nada. Por eso es que me entretengo tanto leyéndoles la palabra del Señor. Alguien puede en esta noche tener una experiencia gloriosa espiritualmente, nada más por estar atento a la realidad de la palabra de Dios. Es lo mismo que cualquiera puede leer, pero no es lo mismo que uno puede experimentar si no le hacen ver esos detalles. Grábese esto: el Señor Jesús ya había muerto, el Señor Jesús ya había resucitado, el Señor Jesús estaba teniendo la última plática con sus discípulos, y estando platicando con ellos, de inmediato, sin previo aviso, súbitamente de estar hablando con ellos, empezaron a mirar que el cuerpo del Señor se comenzó a elevar.
comenzó a subir poco a poco, poco a poco, poco a poco a los ojos de todos los discípulos. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermana? Eso no era cualquier cosa. Eso era algo glorioso. Y usted puede decirme, hermano, qué bendición que los discípulos del Señor hace más de 2000 años lo vieron. Y yo te digo, y qué triste sería que tú y yo, los mismos discípulos del Señor, 2000 años después, no lo podamos ver. Si es lo mismo y está delante de nosotros. No lo vamos a estar viendo con estos ojos físicos, pero sí podemos verlo con los ojos de la fe. Uno comienza a sentir que aquello es una realidad, que es cierto, porque hay que creerlo, está escrito y es cierto. Y a medida que tú comienzas a creerlo, a poner confianza que así fue, comienzas a sentir algo dentro de ti y terminas teniendo un servicio glorioso al tener la revelación aquella. Puedes darle un aplauso al Señor con todo tu corazón. Una vez más, grábate esto y una vez más te digo, con una sola persona que llegue a tener una experiencia así, porque de pronto te digo, no voy a parar hasta que alguien comience a mirar estas cosas. Hace unos días dije algo y muchos hermanos no se dieron cuenta porque no lo entendieron. Hace unos días tuvimos una noche muy hermosa en un servicio y tuvimos una oración preciosa que yo me fui a orar por los hermanos allá. Y yo les decía, hay una forma de orar que no muchos la conocen, y es que uno no esté orando y diciendo, Señor, te doy gracias, Padre, porque me has bendecido. Señor, te doy gracias porque salvaste mi alma. O le está diciendo, Señor, cuida a mi hijo en tal parte. Señor, dame trabajo. Yo les digo, la oración es algo similar a lo que uno sufre a veces. En el sufrimiento, usted siente un dolor leve y nada más se queja y solo dice, ay, algo le picó, algo le dolió. Si el dolor es poco más fuerte, ya usted dice, ay Dios, ay Señor. Si el dolor es más fuerte y dice, Señor, ayúdame, y ahí va poco a poco hasta que llegue el momento que usted no puede hablar, porque el dolor no le permite hablar. Yo les digo a los hermanos, yo nunca había sentido el dolor de las piedras en la vesícula, o no sé cómo le llaman, en el riñón. Y no hace mucho tuve la experiencia y dije, Dios mío, esto es horrible. Me desesperaba y quería bajarme del carro, algo quería hacer, porque era desesperante el dolor. Entonces, a donde voy es que hay un momento cuando el dolor no te permite pronunciar una palabra, solo sale un quejido. Hay un momento cuando el dolor te arranca chorros de lágrimas y tú no sabes ni cómo estás llorando. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces yo les dije a los hermanos, vamos a aprender a orar, pero a ahogar las palabras, que no salgan palabras, que salgan solo gemidos. Y hermanos, como que uno mete a la gente, en lugar de que salga la oración, que entre allá adentro y allá adentro se ahogue y haga una explosión en lo espiritual. Otro día le voy a hablar de esto. Pero quiero llevarlo a este punto, quiero llevarla a este punto. Vea, descubra, porque a poco usted ha leído mucho este versículo, pero nunca lo ha visto espiritualmente. Porque fíjese lo que dice aquí, ponga atención, lea la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Dice así, versículo
9 dijimos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Una vez más, grábese esto y aprenda a ver las cosas gloriosas que Dios hace. Porque ahí estaba el Señor Jesús con sus discípulos, un líder espiritual con sus discípulos, aparentemente todos humanos, todos normales como el resto de la gente, pero ni él era común, ni ellos eran comunes. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque el Señor Jesús no era otro hombre como usted y como yo. El Señor Jesús era el mismo Dios hecho hombre. Y los discípulos ya no eran hombres como el resto de las gentes. Eran hombres que los había llamado el Señor del mundo, los había sacado del mundo y ahora estaban envueltos en el reino de los cielos. Otra cosa muy diferente. De manera que llega el momento cuando el Señor, después que muere y resucita, se despide de ellos, está hablando con ellos. Él ya sabía que ahí se iba a apartar de ellos, ellos no sabían. Está hablando con ellos, les está dando indicaciones y de pronto comienzan a ver como que ya está un poquito más alto el Señor, como diciendo, bueno, ahora el Señor ya mide como 7 pies. No, no mide 7 pies. Sí, ya lo veo más alto. No, es que se está elevando. Fíjate, los pies ya no están en el piso. ¿Cómo? No, fíjate, se está elevando el Señor delante de tus ojos. Eso estaba sucediendo delante de ellos. Eso era glorioso para ellos. Mantener aquella visión era glorioso. El que tú tengas esa visión en esta noche es glorioso, porque aprendes a conocer al Cristo de la gloria, el cual no solamente caminó con sus discípulos hace más de 2000 años, sino sigue caminando con los discípulos de este tiempo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Grábate esto. Y viéndolo ellos, ¿qué dice aquí? A ver, léamelo y yo lo voy deteniendo. Léamelo y yo la voy deteniendo. Oiga, después de decir esto, después de hablarles algo, mientras ellos le veían, grábese esto, note aquí, el Señor dijo algo y ellos le estaban mirando. Todos los discípulos estaban con la mirada puesta en el Señor. Después de decirles esto, y ellos que lo estaban mirando, como que Dios llamó la atención de los discípulos para que estuvieran pendientes en la persona del Señor. ¿Qué dice? Él fue elevado. Una vez más te digo, imagínate lo que sucede. Están ellos hablando con el Señor. El Señor sabe que se está despidiendo y de pronto se comienza a elevar, comienzan a verlo más alto. Y como te digo, no es que estaba creciendo de tamaño, estaba despegándose del piso. Estaba ya en el viento, ya no estaba con sus pies sobre el piso. Y siguió elevándose. Y grábate esto, que ellos estaban observándolo. Todos ellos, ¿cómo estarían? ¿Cómo estarían de sorprendidos? ¿Cuánto tiempo estuvo elevándose el Señor? Poco a poco, y ellos mirando, hasta que se cubrió con una nube. Fíjate bien, cuánto estuvieron mirándolo que se elevaba. Ellos estaban gozosos, estaban regocijados, estaban que no hallaban ni qué decir.
ni querían parar de verlo. Era algo único. Y lo empezaron a ver hasta que de pronto vino una nube y lo envolvió y ya no lo vieron, ¿verdad? Y ya no lo vieron. Mire lo que dice acá. Vamos a leer ahora. Y habiendo dicho estas cosas, verso 9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, oiga aquí, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Oiga, esto estaba tremendo. Porque aquellos dos varones no eran hombres comunes y corrientes. Eran dos ángeles en forma humana. Eso está comprobado, que eran dos ángeles en forma humana. Primero están mirando al Señor que se va elevando y se va elevando hasta que se pierde de vista porque una nube lo envuelve y lo hace desaparecer de sus ojos. Y ellos se quedan asombrados buscando a ver dónde vuelven a ver al Señor. Y ya no lo vuelven a ver. Al contrario, en lugar de verlo, alguien les habla a su lado mientras ellos están mirando arriba, buscando a ver dónde está el Señor, a ver dónde aparece. Oyen la voz de alguien y voltean y ven a dos personajes vestidos de blanco. Eran dos ángeles en forma humana los que les estaban hablando. Ahora, lo que estoy compartiéndoles a ustedes es nada más la salida del Señor de acá. Ahorita les presento la llegada a la gloria. Mire lo que dice aquí. Ponga mucha atención y gócese porque esta es la palabra de Dios. Dice el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Una vez más le digo, eran dos ángeles en forma humana. Verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos. Oiga esto. ¿Por qué le digo también en parte que eran ángeles? Porque todos esos varones que estaban ahí, los discípulos del Señor, eran de Galilea. Y aquellos dos personajes de blanco que tan familiar estaban ahí, no eran galileos. Y les dice, varones galileos, varones de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué tremendo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Oiga, y entienda lo que sucede ahí. Ellos están buscando al Señor a ver dónde lo descubren de nuevo, porque fue levantado, porque fue alzado, y una nube vino y lo envolvió y ya lo perdieron de vista. Y están buscando al Señor allá y se ponen a su lado unos ángeles y les dicen, varones de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes y llevado al cielo. ¿Cómo sabían aquellos hombres a dónde había sido llevado? Eran dos ángeles. Fíjese, les dice, varones de Galilea, sepan que este Jesús, el líder de ustedes, ha sido tomado por Dios. El poder de Dios se lo llevó y va directamente a la gloria. Nosotros cuando vemos las nubes y vemos el espacio, decimos el cielo, ¿verdad? Es una costumbre que tenemos. Pero acá se trataba de la gloria de Dios. Dicen aquellos ángeles en forma humana,
este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes, que ha sido sacado de entre ustedes, ha sido llevado a la gloria. Por eso le digo, eran dos ángeles, porque si hubieran sido extraños o gente de otro lugar, no sabrían nada acerca del destino a donde iba el Señor. Este mismo Jesús que de ustedes ha sido tomado y ha sido llevado al cielo, oiga, así como le han visto irse al cielo, así le verán un día salir del cielo y venir nuevamente acá con ustedes. ¿Estamos entendiendo? Mire qué cosas tan gloriosas, si uno las mira como revelación de parte de Dios, eso a nosotros nos anima, eso nos fortalece la fe, eso nos hace sentir algo especial allá adentro, como que no tenemos una religión más, sino que tenemos una experiencia con el mismo Dios de los cielos, y estamos hablando de las cosas espirituales y hablando de las mismas cosas que suceden en la tierra de parte del cielo. Y ahora nos vamos al cielo a mirar esto. ¿Qué pasó con el Señor? Se desapareció. ¿Ya no lo vieron? Pero mire qué glorioso es el Señor. Que el Señor nos abre la cortina de la gloria y nos enseña a usted y a mí la llegada del Señor a la gloria. Venga conmigo a Daniel capítulo 7, versículo 13. Ponga mucha atención. Y aquí muchos predicadores y muchos hermanos se han confundido, porque se confunden pensando que ahí es la segunda venida de Cristo. Y no es la segunda venida de Cristo, es la llegada de Cristo a la gloria. Allá en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 10, nos dimos cuenta de la salida de Cristo de acá de la tierra. Ya lo vimos salir de la tierra. Ahora veámoslo llegar a la gloria. ¿Qué dice ahí en Daniel capítulo 7, versículo 13? Léame algo y yo le digo dónde se pare. Amén. Deténgase ahí. Oiga esto. Primeramente, esto que estamos leyendo está en el libro del profeta Daniel. Quien está hablando es el profeta Daniel. Y el que está testificando es el profeta Daniel. Y lo que está testificando no es que él estaba en la tierra y vio venir a Cristo a la tierra, sino que lo que está testificando es que él estaba en la gloria después que Cristo salió de entre los discípulos y se perdió de su vista. Dios en espíritu. Por eso le digo, vea las cosas que suceden. El profeta Daniel fue llevado por Dios a la misma gloria de Dios para que fuera testigo de la llegada de Cristo a la gloria después de los apóstoles. No le estoy hablando que en ese momento el profeta Daniel fue llevado, sino es una profecía, es algo que Dios le mostró a Daniel muchos años antes, pero esto era como acomodarlo al mismo tiempo y ver que acá se despide de los discípulos y allá está llegando cuando Daniel está en la gloria. Oiga, una vez más, ¿qué dice después de la visión? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice Daniel? Oiga, he aquí. Como cuando dice he aquí, quiere decir, pongan atención, dense cuenta, he aquí, en las nubes del cielo,
venía como un hijo de hombre. Deténgase ahí. ¿Y qué fue lo que sucedió acá en la tierra? El Señor comenzó a elevarse, veían la persona del Señor, veían su cuerpo y de pronto dejaron de ver su cuerpo. ¿Por qué? Porque las nubes le ocultaron y ya no lo pudieron ver. Y de pronto Daniel está en la gloria y ve que las nubes traen al Señor y lo descubren. Pero le digo, la mayoría de predicadores y de hermanos miran ahí la segunda venida de Cristo, y no es la segunda venida de Cristo. Y déjeme decirle, hermanos, yo me meto en muchos problemas, porque hasta el día de hoy no he escuchado a nadie decir que es la llegada de Cristo a la gloria. Y yo ya me he ganado a muchos predicadores que dicen: ese predicador está loco. ¿Cómo está asegurando eso? Lo aseguro por esta razón. Está hablando el profeta Daniel y dice: he aquí que con las nubes venía uno como un hijo del hombre. Era Cristo, porque así se le conoce a él, como el Hijo del Hombre. ¿Qué dice enseguida? Antes de eso, he aquí vino uno como el Hijo del Hombre. Eso, oiga, he aquí uno como Hijo del Hombre venía en las nubes, y luego vino hasta el anciano de días. ¿Sabe quién es el anciano de días? Eso simboliza a Dios el Padre. Vino hasta el anciano de días. Si fuera la segunda venida de Cristo, diría: y vino uno como Hijo del Hombre, y se presentó ante los discípulos, o se presentó en cualquier lugar, pero acá menciona y dice: venía uno como Hijo del Hombre. No está diciendo Daniel: yo estaba en la tierra y venía uno del cielo como Hijo del Hombre, sino Daniel dice: venía uno. Pero ¿dónde estás, Daniel? Estoy en la gloria, porque venía uno. ¿Y por qué decimos que estás en la gloria? Porque dice: venía uno como Hijo del Hombre. ¿Y qué? Que vino hasta el anciano de días. Te voy a hacer un estudio un día de estos del anciano de días y vas a descubrir que es Dios. Habla de un anciano de muchos años. Dios es de la eternidad hasta la eternidad. O sea que Él no tiene edad. Por eso dice un anciano de días, alguien que ha vivido muchísimo tiempo. ¿Te das cuenta? Ese es Dios el Padre. Vino hasta un anciano de días. Fíjate bien. Y el anciano de días, o sea, Dios no está aquí en la tierra. Él está en su gloria. De manera que es a su gloria a donde vino Cristo. ¿Y qué dijeron los ángeles? ¿Se recuerda qué dijeron? Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y ha sido llevado, ¿a dónde? Al cielo, a la gloria de Dios. El Hijo del Hombre fue tomado, fue llevado a la gloria de Dios. Este mismo Jesús que de ustedes ha sido tomado para ser llevado al cielo, a la gloria de Dios. Fíjese bien, allá es a donde va, y allá lo mira llegar el profeta Daniel. Y vi a uno como Hijo de Hombre en las nubes del cielo venir hasta el anciano de días, hasta Dios el Padre. ¿Y qué más? Y le hicieron acercarse delante de él, y luego, y le fue dado dominio, gloria y reino. Fíjese bien. O sea, el Señor Jesús llevó a cabo acá su sacrificio, su resurrección, y ascendió para dar testimonio de haber muerto acá por los pecadores y por el pecado,
haber resucitado de entre los muertos, haber vencido a Satanás y haber vencido a la muerte, hace su entrada a la gloria habiéndose ganado todo aquello. Venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado, hace su entrada a la gloria y es donde es investido de la gloria de Dios por lo que ganó, por lo que hizo, por lo que logró. ¿Estamos entendiendo? Pero ahí, como le digo, usted no va a encontrar nada que identifique que era la venida del Señor a la tierra. No, era la venida del Señor a la gloria. Acá lo vieron los discípulos irse, allá lo vio Daniel llegar. Ahora volvamos a verlo llegar a los discípulos una vez más. Mateo capítulo 28, versículo 8. Mateo 28, 18. Gloria a Dios. ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Alguien pueda decir, hermano Rodríguez? Por un lado el tema está medio raro. Y por otro lado, ¿qué gano yo? Pues con este tema medio raro, usted gana una visión celestial. Y usted aprende a conocer realmente a quién va usted siguiendo. No a un personaje como Rafael Rodríguez que nació en esta tierra y aquí se muere, sino que usted va siguiendo al mismo Dios manifestado en carne, que Dios mismo hace su entrada, toma forma humana, lleva un sacrificio a cabo por usted, resucita de entre los muertos y se lo lleva a la gloria. Ponga mucha atención, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 28, y vamos a leer para que podamos verlo de una manera más clara. Mateo capítulo 28, y vamos a leer desde el verso 16. Oiga, y le voy a leer lo que dice ahí en letra negra. ¿Qué dice en su Biblia? La gran comisión. Para los hermanos que no saben qué es esto, porque pueden leer y dice, ¿y eso qué? La gran comisión quiere decir el gran mandamiento o el gran encargo de Cristo. La gran comisión. Mire lo que dice aquí. Y se va a gozar también aquí. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Grábese el verso 17. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ponga atención en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad, quiere decir todo el poder, toda la autoridad, en todo el universo, todo el poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga esto, esto es cuando el Señor se les aparece. Fíjese bien, el Señor se les aparece. Aquí ya Él regresa de la gloria, porque aquí es una etapa diferente. En la Biblia muchas veces vemos cosas que pueden estar en el Evangelio y son aplicables para el libro de los Hechos o las cartas de los apóstoles, o en las cartas de los apóstoles puede ver una escritura que es aplicable para este tiempo antes. Y aquí podemos ver una cosa. El Señor está dando testimonio y dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿A dónde podemos nosotros referir esa escritura? A Daniel capítulo 7, versículo 13, donde el Señor llega a la misma gloria de Dios, donde lo hacen acercar a Dios el Padre, y Él recibe toda autoridad
y todo poder en todo el universo. Y ahora se les está apareciendo acá a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo poder, toda autoridad la tengo yo. Nadie más la tiene, yo la tengo. Y les dice: por tanto vayan y hagan discípulos. ¿Qué quiere decir? Con esta autoridad, con este respaldo, con todo el poder de la gloria de Dios, váyanse y pónganme de rodillas a todo el mundo. No hay otra forma de explicarlo. Primeramente les habla y les dice: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, y yo tengo toda la autoridad en todo el universo. Así es que, respaldados en esto, váyanse y háblenle a toda la gente de mí. Váyanse y háganme discípulos a todas las naciones. Váyanse y pónganme de rodillas a toda la humanidad. Fíjese bien, la gente en estos días no está buscando a Dios, honestamente, porque nosotros los creyentes no hemos tenido este tipo de revelaciones. Cuando tengamos este tipo de revelaciones, vamos a ir con esa seguridad y vamos a ver la mano de Dios obrando en cada persona que le hablemos de la palabra de Dios. Ahora recuerde, yo entiendo que hay veces que nosotros no damos esos pasos, pero es que no hemos conocido a Cristo como lo estamos conociendo en estos momentos. Y cuando no obramos de esa manera, tenemos que reconocer que estamos actuando como si tuviéramos otra religión más. Y esta no es otra religión más. Hemos sido llamados, fíjese bien, cuando fue llamado Pedro y Andrés, que andaban pescando, y vieron que el Señor se acercaba, el Señor miró a Pedro y Andrés que andaban pescando y les dijo: síganme. No era un hombre común el que los llamaba, era el mismo Dios hecho hombre. Era el mismo Dios en forma humana que los estaba llamando. Fíjate bien, los estaba llamando, los estaba sacando de su ambiente, de su trabajo, de su familia, de la sociedad, de aquellos lugares, para que los siguieran, para que le sirvieran. Y por eso nos relata todo esto de lo que Él en su forma humana ganó, y después que Él asciende a la gloria, está en la gloria, es investido de toda autoridad y viene y les dice a los que iban a ir tras Él a hacer el trabajo de que el reino de los cielos se esparciera por todo el mundo. Dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo tengo todo el poder. Yo tengo el poder sobre todo el universo. Por lo tanto, vayan y, como le digo, vayan y pónganmelos de rodillas. Necesitamos tener la revelación de ese tipo de escrituras, para que cuando vayamos y le hablemos a alguien, nosotros, dentro de nosotros, sepamos quién es el que nos manda, con qué autoridad vamos, qué va a suceder en aquellas personas. Bendito el nombre poderoso del Señor. Hermanos, hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en los caminos del Señor, me acerqué a una familia que conocí y les hablé que si me permitían hablarles del Señor un día a la semana, y escogieron el sábado. Y yo comenzaba, yo no sabía ni cómo predicar, yo no conocía de la Biblia, solo lo que Dios había hecho en mi vida. Y me dijeron: ¿puede venir los sábados? Sí, yo vengo los sábados.
Yo no sabía ni qué era el ayuno, pero sentí que había que ayunar. Y me mantuve en ayuno y tuve varios sábados asistiendo ahí. Y un día de pronto me dice el dueño de la casa: perdón, hermano, pero ya no le vamos a recibir acá, ya no vamos a poder seguir con los estudios, ya queremos parar ahí. Hermanos, a mí me dio un dolor tan horrible en el corazón, como que estaban despreciando a mi Dios. Y yo les digo: pero hermanos, aunque sea un domingo o un sábado de por medio, perdona, pero ya no vamos a poder. Y cuando me dijeron que ya no iba a poder llegar a hacerle los estudios, y empecé a sentir aquella tristeza, yo quería salirme ya de la casa, porque no me sentía bien. Y de pronto era una gente muy linda. Al final todos se convirtieron, pero me tocó pasar esa experiencia. Cuando me dijo aquello, yo me puse muy triste y me dijeron: pero no se preocupe, ya hicimos una comida muy rica para despedirnos y todo, y vamos a comer, y así nos despedimos en paz. Uy, hermano, yo no quería ni comer. Al final les dije: ¿saben qué? Me urge irme, y total que me salí. Subí a mi carro y me alejé unas 2 cuadras y paré mi carro y empecé a gritar, hermano, pero a gritar y a gritar y a gritar. Me dolió tanto que estando gritando me dijo el Señor: ¿y por una familia lloras? Y yo le digo: Señor, pero te despreciaron, Señor, ya no quisieron de ti, Señor. Y yo lloraba y lloraba. ¿Y por una familia lloras? Si tú vieras cuántas familias no me reciben, si tuvieras cuántas familias me rechazan, me desprecian, y tú por una lloras. Ahí le pedí perdón al Señor y seguí, y volví a insistir hasta que me dieron otra vez la oportunidad de ir. Pero llegó un día, llegó un sábado, que había ahí el hermano de la esposa del señor de la casa. Era un líder de una iglesia muy reconocida, y él era un líder que enseñaba a los líderes, o sea, bien preparado. Y yo comenzando a dar mis primeros pasitos, y me dijo la hermana: un día quiero que conozca a mi hermano, porque él es maestro de maestros. Y yo dije: Dios mío, este me va a hacer pedazos, ojalá que nunca venga. Y cada sábado me decía lo mismo. Y un sábado que llegué, ahí estaba el hombre. A donde quiero llevarte es a este punto: que si sabes con quién estás caminando, el Señor hace cosas maravillosas. Ese viernes por la noche yo me acosté normal a dormir, y a medias de la noche vino una voz y me dijo: abre el capítulo 7 de Marcos. Y yo dije: ¿y esta voz de dónde viene? Otra vez: abre el capítulo 7 de Marcos. Y yo todavía seguía: ¿y esto de dónde viene esa voz? Hasta que la voz vino con toda autoridad: que abras el capítulo 7 de Marcos. Y lo abrí y leí lo que decía el capítulo 7 de Marcos. Pero de pronto, hermanos, había solo lecturas de que lo que uno come, y que lo que uno come va al estómago y cosas así, y que eso no contamina, y que lo que contamina es lo que sale del corazón y no sé qué. Y ahí quedó el viernes por la noche. Llego yo el sábado a dar mi estudio, y ahí estaba el maestro de maestros, y me dice la hermana: ahora sí está mi hermano, ahora sí, esto se va a poner bueno. Y yo dije: estos me van a ver aquí salir corriendo a mí, porque ahí estaba el hombre. Y hermanos, yo empecé a platicar con él, y empezó, hermanos, a tirarme escrituras por todos lados. Yo no sabía yo ni qué hacer. Me tenía, créame, hermano, del 1 al 100, yo tenía el 1 solamente para defenderme. El hombre estaba pero tremendo. Llegó el momento que ya no hallaba yo ni qué hacer.
Y yo dije, ¿y ahora qué, Señor? Y me dijo, acuérdate del capítulo 7 de Marcos. Así. Y yo muy grande le dije, a ver, abre el capítulo 7 de Marcos y léalo. Hermanos, abrió el capítulo 7 de Marcos. Yo no sé qué vio, no sé qué escuchó, pero lo leyó y empezó a temblar. Y me dijo, ¿sabe qué? Ahora entiendo quién es usted. Y me dijo, ahí tiene a la familia de mi hermana. Yo creí que los estaban engañando. Está en buenas manos. Se los entrego él mismo. Así nada más. Recién convertido. Recién convertidito. Por eso te digo, hermano, si tú crees lo que estás leyendo y cuando estás leyendo Dios te revela estas cositas, te vas a sorprender cuando hables del Señor, te vas a sorprender cuando camines, te vas a sorprender cuando te encuentres en luchas, en pruebas, en tribulaciones, porque te vas a dar cuenta con quién vas caminando. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Bueno, vamos a entrar al tema porque todavía no entramos. Gloria a Dios. Vamos a entrar al tema. Y recuerde, el tema es la parábola de las 10 minas. Se la leo una vez más. Verso 11, Lucas 19:11, dice así. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Lucas 19:12. Un hombre noble se fue a un país lejano, ya te dije que habla de Cristo, para recibir un reino y volver. ¿Te das cuenta por qué te hablé de Cristo? Que se despidió de sus discípulos y se fue y llegó a la gloria. Fue a recibir un reino, fue a ser declarado rey porque murió por el pecado, murió para vencer la muerte y para vencer a Satanás. Y dice así, oiga, verso 12. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Verso 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Este es el punto para usted y para mí. Una vez más les digo, no vivamos como que no sabemos por qué estamos acá. Yo he hablado mucho con mi familia, que es con la que más platico. Y mi familia puede ser que no me entienda. ¿Por qué yo no voy a parar de hablar la palabra de Dios y de ir a donde tenga que ir mientras que pueda moverme? Yo le he pedido a Dios, Señor, el día que ya no te pueda servir, te pido que me recojas. No quiero estar ni un día más con la preocupación de que no puedo hacer nada y estar en este mundo nada más robándoles el oxígeno a los demás. El día que ya no te pueda servir, Señor, recógeme a mi casa. Quiero que ponga mucha atención. Ahí podemos ver nosotros que dice, un hombre noble es Cristo, es un rey, un príncipe, se fue lejos a un país lejano, a la gloria, al cielo, para recibir un reino y volver. Fíjate bien. Pero luego dice algo ahí que es para ti y para mí. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, o sea, una cada uno, o les dio para todos.
y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Grábese esto. Ahí usted y yo estamos metidos ahí. Porque está hablando, porque alguien puede decir: hermano, ¿y por qué puede decir que es para nosotros? Porque el hombre noble se fue a un país lejano, se fue a la gloria, se fue hace más de 2000 años, se fue con los discípulos ya definitivamente y ya no ha regresado. Y dice: se fue a un país lejano para recibir un reino y luego va a volver. ¿Sí me va siguiendo, hermano? Pero entre tanto, o sea, en el lapso, en la distancia entre el momento que él se va y él regresa, hay algo ahí que les dijo a sus discípulos, y aquí cabemos todos los discípulos desde hace 2000 años hasta hoy y hasta que Cristo venga. Ahí entramos todos los discípulos. Negociad entre tanto que yo vengo. Fíjese bien, no dijo: tengan unas vacaciones mientras yo vengo, duérmanse hasta las 10 de la mañana mientras yo vengo, que los siervos de Dios no se fatiguen, que duerman tranquilos mientras yo vengo. Hermanos, perdone, pero esta es la verdad. Hay muchos llamados siervos de Dios. Cuando le digo siervos, es más, corrijo aquí. Ya nadie de los predicadores quieren que les nombre siervos en estos días. Ya no hay siervos. Ya eso ya no aparece, ya no dice el siervo fulano de tal, no. Ahora el reverendo fulano de tal, el apóstol fulano de tal, el profeta fulano de tal. Pero usted ya no ve la palabra siervo. Fíjese bien. Ya no mira eso. Ya no existe. En este tiempo ya no se usa eso. Ya nadie quiere eso. Pero yo le digo, el Señor no dijo que el pastor se duerma mientras yo vengo. No, hermanos. Hay mucho que leer la palabra de Dios. Hay mucho que pedir dirección a Dios. Hay mucho que hablar con Dios. Hay mucho que orar a Dios. No hay tal cosa. Yo les digo, hermanos, si ustedes o si de ustedes, es más, yo de ustedes no recibo nada. Les iba a decir que de ustedes, pero no, al rato me van a echar en cara o me cobran. Les iba a decir, si yo como de lo que ustedes dan, pero perdónenme, pero yo no como de ustedes. Lo que ustedes dan, lo dan a Dios, ¿verdad? Y yo como de lo que Dios me da a mí. Entonces no como de lo que ustedes me dan. Como a veces dice en algunos lugares, a los pastores los tienen temblando, porque le dicen: oiga, ¿y qué está haciendo con mis diezmos? Mire qué ignorancia. Diezmo es el 10% que se da a Dios, porque uno tiene que colaborar. Es como un impuesto que le das a Dios por lo que te permite. Entonces dice: ¿qué está haciendo con mis diezmos? Nunca ande diciendo eso, porque lo que usted da ya no es suyo, es de Dios. ¿Sí me entiende, hermanos? Entonces le digo: usted a mí no me da nada, usted le da a Dios y Dios me da a mí para que yo coma. Pero yo no voy a pasarme el tiempo de vacaciones. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque ahí dice en el verso 12, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor? Mientras que yo vengo, ay, a ver qué se les ocurre hacer. ¿Verdad que no? No, dijo: quiero que negocien, quiero que hagan negocios. Entre tanto que yo regreso, negocien, trabajen, multipliquen lo que yo les dejo, porque dice: les dejo una mina. Y no habla de una mina de oro, no, habla de una cantidad de dinero de aquel tiempo. Le decían una mina. Ya le voy a decir cuánto era, pero no era de una mina de oro, una mina de plata, no,
Era una cantidad de dinero que equivalía a una mina. Entonces les deja ese dinero y les dice: trabajen esto, inviertan esto, les dejo el capital, trabájenlo y quiero las ganancias a mi regreso. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso el primero que no debe dormir es el líder. Y yo les digo, les iba a decir, mi familia le puede decir que yo no me estoy comiendo así fácilmente a lo que ustedes me dan, ¿verdad? Yo llego de acá ahorita y me acuesto a dormir, y alrededor de 1 hora después que me duerma, me levanto y ya no me acuesto. Tardo otras horas para poder ir a tirarme otra hora más, pero así me la paso. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque si no hago eso, no estoy negociando. Fíjese bien. Y ahí está claro, hermanos. Ahí está claro, hermanas. A todo esto, ¿cuántos discípulos de Cristo somos aquí? ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Ahí dice el Señor: un hombre noble se fue a un país lejano. Cristo se fue a la gloria y les dijo a sus siervos: mientras que yo regreso, ahí les dejo este dinero para que negocien, para que trabajen, para que lo multipliquen, y ahí cuando venga hacemos cuentas. Ay, Dios. Por eso yo a veces les digo: hermanos, rompan las reglas, porque nosotros hacemos las reglas en este tiempo para el Señor. La mayoría dice: yo voy a ir a la iglesia los miércoles, los viernes y los domingos, o a veces solo el domingo. Yo le respeto todo, pero le van a hacer cuentas. Usted no sabe qué ha recibido. No le voy a decir, porque luego se confunden los hermanos, porque hay hermanos que dicen: no, es que Dios nos da dones. No, hermanos, no se engañen. No son virtudes que Dios nos da para que nosotros actuemos como querramos. No, usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Entonces es el Espíritu Santo el que se mueve desde su mismo espíritu y le hace sentir: haz esto. No le ha hecho sentir el Espíritu: pues ahora que están hablando de orar, deberías de orar tú, hija, deberías de orar tú, hijo. Y uno de pronto dice: sí, ¿verdad? Como que, como dicen, hace como que la Virgen le habla. No, hermano, no, es el Espíritu Santo. Lo mismo cuando pasa un muchacho bien parecido por ahí, y hasta la hermana casada y hasta la señora ya grande le tira una miradita. No es malo mirar, porque si uno no va con los ojos abiertos se cae. Lo malo es que después de darse cuenta de algo, todavía siga uno mirando. Eso es lo malo. No es lo malo mirar. Uno puede mirar y no es lo malo que de pronto la hermana diga: qué galán, dicen en El Salvador, qué galán ese muchacho, ¿verdad? No es malo, porque hay que reconocer la belleza, hay que reconocer lo alto, lo gracioso para caminar, los ojos azules, todo, hay que valorarlo, porque son cosas que Dios hace. Pero si ya nosotros seguimos mirando con otros fines, eso es lo malo, eso es lo malo. Entonces, hermanos, debemos tomar en cuenta esto. El Señor se fue hace más de 2000 años, pero dice: a sus siervos les entregó a cada uno algo para que negociara entre tanto que regresaba. Este es el punto en este día. Estamos negociando lo que el Señor nos ha dado. Y como le digo, no vaya a pensar ni se fije que Dios le dio virtudes y talentos. No. Usted tiene al Espíritu Santo.
Usted tiene al Cristo glorificado, porque cuando yo les digo, ¿dónde está Cristo? Aquí está Cristo. Ah, bueno, si está Cristo ahí, ¿qué le dice Cristo? ¿Qué le pide Cristo? ¿Qué le dice Cristo que haga? Hágalo. Porque ahí usted está poniendo a trabajar su dinero, lo que el Señor le dejó. Usted y yo no teníamos a Cristo acá. Cristo murió y resucitó. Nosotros creímos y ya Cristo vino acá. Ahí está la mina. Ahí está la riqueza. Usted y yo no teníamos al Espíritu Santo porque el pecado no le permitía al Espíritu estar en nosotros. Creímos en Cristo, el pecado fue removido y el Espíritu Santo se acomodó en nosotros. Ahora, ¿qué pide el Espíritu Santo? De pronto el Espíritu Santo te dice, no respondas a lo que te están diciendo. Ahí está. Estás invirtiendo, estás trabajando. No reniegues de lo que te está pidiendo el Señor. No reniegues de lo que estás haciendo. Y de pronto uno comienza a hacer las cosas contrarias. No estamos invirtiendo lo que el Señor nos dejó. ¿Qué nos dejó? Te dejó a Cristo, para que Cristo te guíe. Déjate guiar por Él. ¿Qué nos dejó? Te dejó al Espíritu Santo. Déjate mover por el Espíritu Santo. No te muevas a tu manera. No hables por hablar. Ustedes me van a conocer a mí. Yo muchas veces no hablo y a veces por no hablar, como dicen allá en mi tierra, me comen el mandado. ¿Sí? No sé si me explico. Yo aprendí mucho en el campo. En el campo uno le da de comer a las gallinas, le da de comer a los borreguitos, le da de comer a las chivitas, le da de comer a todos. Y hay algunos animalitos muy tranquilos, ¿verdad? Y ven que les echa uno la comida. Cuando usted anda echando la comida y andan unos hasta arriba del comedero ahí, pero andan desesperados y casi te tiran a ti con todo y comida. Y apenas echas la comida y ya están ahí, hermano, y muerden aquí, muerden allá y muerden más allá, y al rato ensucia nada más toda la comida. Y otros tranquilitos ahí. Y a veces uno, por ser tranquilo, los otros se le adelantan y al menos le echan a perder ahí el asunto. Entonces, aquí en el Señor hay que tener mucho cuidado. Hay que saber dar los pasos correspondientes, los movimientos correctos. Pero no se olvide, si se habla aquí de haber recibido minas, ahí se habla de dinero, porque era lo que se entendía que había que multiplicar y para entender que había que hacer negocio. Pero les digo, en este tiempo no son virtudes, es el Espíritu Santo de las virtudes, es el Cristo glorificado que ahora mora en nosotros y que le dejemos obrar a través de nosotros.